Soy Mica Lavandera y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Podcast Natural. Desde que soy chica he crecido en una cultura de la queja. No porque mi familia sea así ni las personas que me rodean, sino porque así es la cultura en la que he crecido y formado. Encontramos a través de la queja una expresión para decir lo que pensamos y encontrar soluciones a diversas situaciones en las que tal vez ni tenemos incidencia. Hace algunas semanas en mi canal de YouTube me apareció una recomendación de una chica que pretendía hacer un videoblog y contar distintas situaciones. Con el correr de algunos videos me di cuenta de que su manera y su punto de vista respecto a cada cosa que vivía y le pasaba era demasiado negativo. Lo que me llevaba a mí también a pensar, pobre, mira todo lo que le pasa. A mí también me pasan todas estas cosas, qué bajón. Y digo, ¿será este el punto correcto de ver la vida, de vivir y de expresarnos hacia otros? Y ya he escuchado la idea de que algunos tienen más suerte que otros, que a algunos les va mejor de casualidad y otros parece que viven con la impresión de que nada más les puede salir peor. Y bueno, acá viene la típica frase, está en cómo cada uno ve el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Y la verdad que creo que es así. Depende cómo cada uno lo ve y decide vivirlo. Para algunos será un fracaso, para otros una oportunidad de volver a intentarlo, para algunos algo más de lo que quejarse y para otros la valentía de hacer algo al respecto y cambiar la situación. Vivimos en un mundo de injusticia. Sí, le pasan cosas malas a personas buenas. Los dinosaurios se extinguieron. Hay días de lluvia que nos agarran en la calle sin un paraguas. Hay colectivos que no pasan nunca y nos hacen perder el tiempo. Pasa. Se te acaba la pila del reloj, se te acaba la batería del celu, desaprobaste el examen para el cual habías estudiado un montón, las personas te fallan, las situaciones cambian. Nos quejamos, nos enojamos, criticamos y juzgamos. Mientras tanto, respiramos, reímos, amamos y somos amados. Tenemos electricidad, agua, ropa, un dispositivo por medio del cual accedes a este podcast. Tenemos amigos y familia. No serán los mejores, o sí, son quienes nos aman y a quienes amamos. Y mientras que algunos ven el vaso medio vacío, el mundo nos regala el vaso medio lleno. Y con el mundo me refiero al universo. Y me gusta el término gracia común. Gracia puede ser definido como un regalo inmerecido. Y es común a todos sobre esta tierra. Gente mala y buena es partícipe de esta gracia sin distinción. Acá van algunos fun facts, como datos curiosos, que quiero compartirte. Estés agradecido o no a la vida y lo que tenés, que sea mucho o poco, esto pasa igual en todo, todos lo reciben de igual manera. La Tierra se mantiene girando a una velocidad que puede variar si hablamos desde la línea del Ecuador o desde alguno de los puntos más al norte o más al sur. Pero se mantiene constante y pareja. Mantiene el balance entre la gravedad y la fuerza centrífuga. Si la Tierra girara más rápido y la gravedad se mantuviera constante, se descontrolaría todo. Esto lo dice Steen Odenwald de la NASA. Además de que esto produciría terremotos, tsunamis, huracanes, entre otros. Segundo fun fact, dato curioso. Si el océano no estaría en movimiento, no habría oxígeno en ellos y, por supuesto, no existiría ninguna especie acuática. Tendríamos problemas con las temperaturas en la Tierra, no llovería, sin la evaporación
y todo el ciclo de vida que conocemos a causa de la lluvia no existiría. Pero vos tranqui, que no te dé vértigo todo esto. Colgados en medio del espacio, girando y respirando. Y de mientras, como si nos faltara, nos quejamos. Las cosas siguen funcionando. Aunque vos te quejes, aunque yo me queje, hay gracia común para todos. Mires el vaso vacío, lleno o dado vuelta. La Tierra sigue girando y los océanos se siguen moviendo. Por lo tanto, nosotros seguimos respirando. Hoy, mi intención con este episodio es que reflexionemos. ¿Qué porcentaje de nuestro día pasamos quejándonos por cosas que son insignificantes, que ni siquiera tenemos la chance de cambiar? ¿Por qué no convertir ese tiempo de queja en algo productivo, en tiempo que podemos utilizar para crecer, para ayudar a otros, o bien en medio del fracaso, en lugar de quejarnos y hundirnos más, usar eso como aprendizaje y hacer algo mejor, crecer, madurar? Me pregunto si somos conscientes de esta gracia común, aun cuando nos quejamos por cosas sin sentido. Intentemos dejar atrás el mal hábito de la queja. No te digo que nos transformemos en personas súper positivistas viendo todo perfecto, sino que encontremos el balance, como te digo cada semana, y que transformemos la debilidad en una fortaleza, que no nos hundamos en la queja, sino que aprendamos a ver los lados positivos. Y aún si sentís que no tenés nada bueno por rescatar en el día de hoy, mira al cielo, agradecé por estar vivo, por tener la chance de escuchar esto, de tener gente que te rodea, de respirar, de que los océanos se sigan moviendo y que la Tierra no haya cambiado ni su inclinación ni su velocidad. Soy Mica Lavandera y esto es Podcast Natural.